de la Facultad de Economía y Negocios de nuestra Universidad de Chile. Les agradecemos sinceramente la participación de todos ustedes en esta actividad. Para los que no conocen estos eventos, les indicamos que Coffee Break se inició con el propósito de poder generar un intercambio de conocimiento y especialmente de opiniones con nuestros invitados en torno a las temáticas que nos reúnen en especial hoy día. Ahí es por ello que nuestra invitación, además de darles las gracias por su participación, es incentivarlos para que también podamos generar con ustedes un diálogo con nuestros invitados. Solamente me corresponde dar las gracias a las empresas que siempre nos apoyan. En este caso colaboran Revista Momento Cero, el Instituto Chileno Norteamericano, Diario Financiero, Despegar.com, la revista Certificación y también Hotel César Business, que también nos complace con su servicio de café que van a compartir ustedes en un rato más. Bueno, a todo ello, por supuesto que le damos las gracias por su permanente colaboración. Y además les quiero pedir que cada uno de ustedes en sus carpetas tiene una encuesta. Esa encuesta para nosotros es muy importante por dos razones. La primera, porque nos permite tener una información de ustedes respecto a quiénes son, de qué empresa, cuál es su correo especialmente. Y además les permite a ustedes participar en un sorteo y en una selección para poder participar en uno de nuestros diplomas de educación ejecutiva, que sean naturalmente de interés de ustedes. Por lo cual, no solamente nos interesa saber su opinión respecto al desarrollo de este evento, sino que también poder canalizar los intereses de ustedes a través de esta selección. Al finalizar este encuentro también vamos a entregar y sortear 2 suscripciones al diario financiero y también vamos a obsequiar 4 libros cuyos contenidos nos van a servir para nuestros diplomas, especialmente 2 de ellos de educación ejecutiva. Uno que se llama Planificación Tributaria y que se inicia el 9 de julio, y un libro para el diploma en tributación internacional que comienza el 26 de agosto. Ambos libros son gentileza de editorial Edimatri. Así que muchas gracias a esta editorial por este obsequio. Bueno, en primer lugar, es para mí un especial agrado dejar con ustedes al director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile, profesor Javier Jaque. Profesor. Hola, buenas tardes. Quise escribir algunas palabras con el objeto de tener unas ideas hiladas para poder comenzar con este segundo Coffee Break del año que organiza el Centro de Estudios Tributarios. En el nombre del Centro de Estudios Tributarios, primero quiero dar las gracias, Centro de Estudios Tributarios que pertenece a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Quiero dar las gracias por concurrir a este evento. Para nosotros es un agrado y un orgullo que ustedes estén acá hoy. Como Centro de Estudios Tributarios queremos hacer de la discusión tributaria, digamos, algo que se haga con frecuencia en nuestra universidad. Queremos invitarlo a este y a muchos otros coffee breaks que organicemos de aquí hacia el futuro. Hoy, parte de nuestro staff de profesores del Magíster en Tributación y de los diplomas en Tributación, diplomas que a esta altura tenemos 5 diplomas diferentes en Tributación, van a exponer acerca del tema que posteriormente les voy a comentar, bueno, ustedes ya lo saben, y responderán algunas preguntas. Luego de una breve exposición, ¿no es cierto?, el tema en análisis de hoy es precio de transferencia entre empresas relacionadas en el contexto internacional. La idea en este primer coffee break relativo al tema es primero presentar el problema de los precios de transferencia. ¿Por qué se debe implementar legislación tributaria sobre la materia? Una mención de los métodos planteados por la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, de la cual somos parte a contar de este año, ¿no es cierto?, país número 31. Marco legal para enfrentar los precios de transferencia. ¿Ya? Este marco legal que veremos, artículo número 9 de los convenios para evitar la doble imposición. Conversar acerca del principio de arm's length, ver su significado y analizar el concepto. Aplicación a nivel nacional. Relaciones especiales que contempla nuestra ley de impuesto a la renta. Ya será analizado, por ejemplo, algún establecimiento de relación especial
cuando una empresa participa con otra y ésta se considera en un país paraíso fiscal, de acuerdo a lo establece el artículo 41D y su decreto particular. Conversar acerca de la carga de la prueba, el tratamiento de las diferencias tributarias que pudieran generarse debido al tema de precio de transferencia. Y en términos finales, comentar algunas actualizaciones sobre la materia, relativo al reporte, por ejemplo, sobre atribución de beneficios a establecimientos permanentes del año 2008. Desde ya los invitamos a eventos futuros. Nosotros tenemos en mente algunos, en este minuto tengo, por ejemplo, un nuevo coffee break sobre la nueva justicia tributaria, quizás que se pueda realizar pronto, algún otro coffee break relacionado al incansable Fondo de Utilidades Tributables, relativo quizá a la historia, a la potencial ilegalidad, relativo quizá a cómo las nuevas leyes han intentado desincentivar su uso a través del, por ejemplo, artículo 14 ter o potencialmente el artículo 14 quater. Es una opinión personal. En la medida de que participen en nuestros reportes mensuales, supongo que ayer les llegó nuestro reporte número 5, y si no le ha llegado, por favor ingresen a cetuchile.cl y ahí inscribirse, por favor, para que les llegue. Participar de los foros, de las discusiones que desarrollemos, darnos sus sugerencias, sus comentarios, a través de la página o a través de email, y definitivamente serán bienvenidos con el objeto de que podamos desarrollar aún más nuestro desarrollo en el área tributaria. Estoy seguro que podemos enriquecer el desarrollo del área tributaria mucho más. Muchas gracias, los dejo ahora con nuestro moderador, Manuel Monte, que dará inicio y presentará a nuestros expositores. Gracias. Bien, muy buenas tardes a todos. Con el ánimo de poder comenzar de forma inmediata, porque aquí los expertos son nuestros expositores, me gustaría manifestarles primero algunos conceptos de carácter general para que nos ubiquemos dentro del contexto de lo que es esta exposición o de este coffee break, presentar a nuestro distinguido cuerpo de expositores y comentarles respecto a la temática del coffee. A ver, para poder comprender el concepto de lo que son los precios de transferencia, la denominación que recibe este concepto es el valor o precio que se le asignan a las distintas relaciones que tienen empresas que forman parte de un mismo grupo multinacional, ya sea por compra o por venta de servicios, pero en forma recíproca. No solo este concepto es extensible a lo que es compra o venta de mercadería, sino que también puede ser extensivo a la prestación de servicios, por ejemplo, en materia de la propiedad intelectual, uso de marca, fórmulas, etcétera, etcétera. Cuando uno analiza el concepto, sin duda que llama la atención de que relaciones de carácter comercial entre ambas partes, en forma recíproca. Entonces cabe hacerse la pregunta de por qué tal vez en Chile el tema de los impuestos o los precios de transferencia no ha aplicado como un todo, porque cabe hacerse un montón de preguntas. Conversaba con un colega que forma parte del grupo de profesores del Magíster, si Chile en definitiva es un país importador de capital o exportador de capital, porque en atención a las distintas formas en que se pueda conjugar la operación, efectivamente Chile podría ser sujeto de aplicación de precios de transferencia, como no. Sin duda que son muchos los factores que juegan y los expositores sin duda que podrán demostrarlo de mejor forma que lo podría hacer yo en este momento. Nuestros conferencistas son destacados profesionales del ámbito tributario, tanto del sector público como privado. En función a cómo los voy a presentar, es cómo se va a ir realizando la exposición. Don Claudio Salcedo, está ubicado acá a mi izquierda, en el primer lugar. Él es de profesión abogado en la Pontificia Universidad Católica, tiene un MBA en Loyola College en Maryland, USA, es magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile y es el socio principal de Salcedo y Compañía. Posteriormente le sigue don Alberto Cuevas Osimica, quien es magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile, abogado de la Universidad de Valparaíso de Chile y actualmente se desempeña como jefe del Departamento de Impuestos Directos del Servicio de Impuestos Internos. Por último, nos acompaña don Víctor Villalón Méndez, magíster en Planificación y Gestión Tributaria de la Universidad de Chile, contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile, quien es jefe del Departamento de Grandes Empresas Internacionales de la Dirección de Grandes Contribuyentes.
todas personas que sin duda tienen amplia experiencia en el tema de los precios de transferencia. La temática de este coffee break será la siguiente, tal cual como les comentó el profesor Jaque. Primero iniciará el señor Salcedo haciendo una exposición relativa al marco legal sobre el cual se sustentan los precios de transferencia. Posteriormente continuará don Alberto Cueva expresando el marco legal aplicable actual y finalizará nuestra exposición, o la exposición, perdón, don Víctor Villalón, un poco situándonos en la situación chilena frente a los estándares internacionales. ¿Okay? Nuestros expositores tendrán un tiempo de 15 a 20 minutos para hacer sus respectivos propuestas. Señor Salcedo, tiene usted la palabra. Buenas tardes. Primero que todo, muy agradecido al Centro de Estudios Tributarios de Javier, Manuel, por la invitación que me extendieran. Y bueno, también celebro el hecho que la temática de este coffee break, o sea, este coffee, sea precisamente el tema de los precios de transferencia, en el fondo, porque ya que soy el profesor de la cátedra, me viene como anillo al dedo. Y la verdad es que este es un tema que es tributario, que es súper relevante a nivel internacional, y esto lo he podido comprobar recientemente. Me tocó participar en el segundo encuentro IFA en Buenos Aires, y lo cierto es que 2/3 de las presentaciones y de la temática era relativa a precio de transferencia. Me sorprende el nivel de los colegas latinoamericanos y el nivel de discusión que se está dando afuera, porque ya están en otra, o sea, están discutiendo ya a nivel de cómo se aplica precio de transferencia a nivel intragrupo, cómo se aplica precio de transferencia en épocas de crisis, por ejemplo, la catástrofe, el terremoto que sufrimos, para saber las pérdidas, dónde los grupos multinacionales, dónde van a dejar esas pérdidas, si la van a asumir acá en Chile o la van a asumir a nivel de casa matriz, por ejemplo. Y el nivel de discusión, cuál es el método a aplicarse a las transferencias intangibles, servicios, la aplicación del mejor método, qué pasa con la situación de Brasil, que no se guía por las directrices de la OCDE. Entonces, el nivel de discusión realmente es tan sesudo, con temas tan interesantes que de alguna manera me vi sorprendido un poco. Por el contrario, bueno, también participé en un congreso internacional, vengo llegando de Holanda, un congreso, los holandeses son los padres de este tema de precio de transferencia, en el fondo. Y también, o sea, el nivel de conocimiento y dedicación de esta gente me sorprendió. Y por otra parte tenemos la realidad chilena. He estado con los colegas acá en el Instituto Chileno de Derecho Tributario, en la IFA acá en Chile. También he estado con algunos clientes, con empresas multinacionales que nos piden dar charlas, y el nivel de desconocimiento del tema de verdad me sorprende. O sea, no es para magnificar un poco, pero porque siempre me dicen que soy muy criticón, que critico la ley. Bueno, por eso Alberto se hace cargo del análisis normativo, pues siempre me dicen los ex colegas de impuesto interno, me dicen que ando criticando la norma del artículo 38. Entonces ahora vengo en una actitud más propositiva, más, además que hay varios de servicio acá, entonces no. También que los critico en el libro que escribí también, que aparezco criticando. Entonces ahora es distinto. Ahora lo que quiero mostrarles es de alguna manera la problemática de precio de transferencia. Sin entrar un poco en mayores definiciones o analizar los métodos que se aplican, ¿no?, que recomienda la OCDE, o los métodos que contiene el artículo 38. ¿Ya? Me gustaría conversar con usted acerca del problema que representa y el por qué. ¿Por qué en algún minuto a alguien se le ocurrió, dijo, ¿saben qué más? Tenemos que tener normativa que frene este tema, o sea, que lo regule de alguna manera. Que al final del día es una norma de tasación. ¿Ya? Entonces, acá tenemos un ejemplo que es un ejemplo bastante simple, y nos dimos varios supuestos acá. Por ejemplo, tenemos acá una empresa matriz chilena, lo quise ver desde la perspectiva de los chilenos, de la inversión chilena que sale al exterior a hacer negocios. Entonces, ¿qué pasaría si esta matriz
chilena tiene una empresa relacionada afuera, una subsidiaria, un establecimiento permanente de un tercer país, y le manda productos, exporta en el fondo. Ya acá está la frontera, exporta productos a esa subsidiaria y ahí se vende al cliente final, ya sea en el mismo país o en otro país, o se reexporta en el fondo. Entonces, dentro de la realidad es que obviamente el precio final del bien, que en este caso estamos dando por que son 5.000, eso no cambia, porque en el fondo si modifico el precio no vendo el producto o el servicio que estoy prestando, ¿ya? Porque ese es el precio al cliente final, no se modifica. Pero, ¿qué puede pasar? Puede existir una tentación de modificar de alguna manera el precio o los márgenes si, por ejemplo, tenemos distintas tasas de tributación. ¿Qué pasa si en este supuesto acá el impuesto final son 35% y en este otro país ni siquiera un paraíso tributario, sino que estamos hablando de un 20% de tributación? Entonces ya hay una diferencia impositiva. Entonces, de alguna manera, y eso es lo que representa la problemática a nivel general de precio de transferencia, podría existir algún incentivo para que se manejara este precio, que es el precio de exportación del producto. ¿Por qué? Porque estamos hablando, como bien lo señaló Manuel, en la definición, precios de transferencia son aquellos precios en los cuales se transan bienes, servicios intangibles entre partes relacionadas, en el fondo. Entonces, de alguna manera, podría existir la tentación de manejar este precio. Y si damos el supuesto que el costo de producción son 2.500 pesos y el precio final dijimos que era de 5.000, de alguna manera yo tengo un rango para moverme entre los 2.500 y los 5.000 pesos en cuanto para ponerle el precio del producto final, en el fondo, o sea, para el precio de exportación inicial y el precio final es de 5.000. Entonces tengo un rango para moverme. Entonces, ¿cuál es el precio que le pongo a la exportación? Si en el fondo esa es la gran pregunta. Y sin que tenga un tema tributario detrás. Pero antes que exista la norma de precio de transferencia, acá podría existir la tentación de manipular ese precio. Desde mandarlo a un precio sin margen, que serían exportarlo a los 2.500, hasta un precio muy cercano al precio de venta final de los 5.000 pesos. ¿Ya? Entonces, por eso acá lo llamamos precio controlado, que sería el precio en que se exporta ese bien. Y acá es un precio de mercado no controlado. Entonces, en el esquema y en los supuestos que nos dimos, tenemos un costo de producción de 2.500 que no cambia, el precio de venta de 5.000, ¿ya? Y vamos viendo los distintos supuestos. Este es como el caso extremo, ¿ya? Que a lo mejor al impuesto interno le gustaría encontrar un caso así, de que en Chile no se margina nada y se manda a costo cero. Lo increíble es que hay situaciones así, no vamos a dar más datos, pero me ha tocado hablar con insólito, porque te dicen, no, es que nosotros estamos obligados, puede haber distintas razones, pero estamos obligados a mandarlo así porque si no, no llegamos al otro mercado, no somos competitivos. Entonces, si acá es costo cero, se manda sin margen, obviamente que en Chile no va a tributar y solo va a tributar en este otro tercer país, ¿ya? Entonces, ustedes van viendo las distintas combinaciones. Si el precio de venta o de exportación es 3.500, ¿ya? Y la venta final 5.000, ahí se van combinando, ¿ya? Paga 350 pesos, en el otro país con tasa de 20 paga 300. Entonces, ahí van ocurriendo las distintas combinaciones y de alguna manera esa es la problemática que ataca precio de transferencia. Para que no quede a la mera discrecionalidad del agente comercial, de alguna manera hay que tener una norma tributaria que controle, en el fondo, cuáles van a ser los márgenes que se van a quedar en el país, la utilidad, o dónde va a quedar alocada la pérdida, en el fondo, de una operación. Por ejemplo, este otro caso, bastante simple, en donde se ve el efecto que tiene la manipulación de los precios. Acá tenemos al local A, ya B, el que está afuera, que son empresas relacionadas, ¿ya? Este es el caso contrario, acá hay una importación de bienes, ¿ya? Entonces, A está importando bienes, ¿ya? Es distribuidor local, B la casa matriz afuera,
y B vendió 10 millones de dólares a A durante el ejercicio, ¿ya? Pero un estudio de precio-transferencia determina que B estaría vendiendo a un mayor valor en 10% del valor de mercado. Uno podría decir, la verdad, es que 10% no es una cifra significativa, o como va a decir, la verdad es que, mira, hay un sobrevalor acá, no tengo cómo explicarlo, además que somos parte relacionada, cuál es el problema, pero veamos cuál es el efecto a nivel de impuestos, porque al final del día estamos hablando de un tema netamente tributario, no estamos hablando acá ni de fijaciones de precios, ni conducta monopólica, ni nada por el estilo, esto es un tema netamente tributario. Entonces, tenemos la situación que sin ajuste, porque acá para el tema de precio, como hablamos, es una tasación, que te practican ajuste a tu precio, o a tus márgenes, tenemos ventas brutas de 12 millones, los costos, dijimos que la importación eran de 10 millones de dólares, acá está en el fondo el margen bruto de 2 millones, los gastos se mantienen 1,5 millones de dólares, y el resultado son 500.000 dólares, y con tasa de impuestos de 35%, esa sería la recaudación final para el fisco, ¿ya? Pero ahora viene la situación que llama la atención, que al determinarse que se está vendiendo a un 10% de sobrevalor, o sea, estamos hablando de importaciones sobrevaloradas, ¿qué es lo que ocurre? El costo de venta baja a 9.090.909, el margen cambia, ya es cercano a los 3 millones de dólares, los gastos se mantienen, y el resultado es totalmente distinto. Y obviamente tiene un fuerte impacto en la recaudación fiscal. Por eso en algunos países el tema de fiscalización de precios de transferencia o la recaudación explica casi un tercio de la recaudación fiscal o más en algunos países. Porque la gracia que tiene esto es que no es necesario cambiar los tipos impositivos, sino que con mayor fiscalización y buenos programas de precio de transferencia, el fisco puede recaudar de forma exponencial. Acá hay otro ejemplo. Este es el método que recomienda la OECD, que tiene de alguna manera un orden de preferencia, que es el CAP. Y este compara precios con precios, ya sea en bienes o en servicios, pero que sean en circunstancias asimilables, en el fondo. Si uno va a comparar, no sé, este vaso, tiene que utilizar un comparable otro vaso que sea similar, para de alguna manera, aplicando ciertos ajustes, decir que este precio, no sé, que este vaso lo estoy trayendo una importación que está sobrevalorada, o al revés, estoy exportando sin marginar acá en el país. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Acá tengo una empresa A y la subsidiaria, a la cual le vende 10.000 unidades. Pero también esta empresa A le vende a un tercero X en 8.000 unidades y a un tercero Y en 9.000 unidades. Entonces la pregunta es, bueno, si yo le estoy vendiendo a precios distintos a entidades que no son vinculadas, ¿cuál sería el precio que utilizo con mi relacionada en el fondo? Esa es en el fondo la gran pregunta en este tema de precios. Y la verdad es que no es tan fácil arribar a ese número. ¿Por qué? Porque hay que hacer todo un análisis estadístico y de comparabilidad, ¿ya? En este caso, si uno lo ve en el ejemplo, si quiere seguir de alguna manera un poco la línea conservadora, claramente dice, lo mejor, lo más seguro es que si tengo un rango acá, como no quiero mantener una incongruencia en mis números, mejor dejo el precio, me ciño acá estos límites, ya este sería el mínimo con el cual podría exportar y este es el precio máximo en el cual me puedo mover en el fondo. Ahora, les quiero decir que, y eso saber quizás en la discusión posterior, si ahora exporto a 90, no es que sea un pecado mortal, ¿ya? Igual lo podría hacer, pero lo cierto es que tendría que tener muy buenos argumentos, ya sea económicos o de otra índole, operativos también, para explicar por qué estoy exportando a un precio inferior al cual le exporto a terceros, que sería a no relacionado en el fondo. ¿Ya? Esto es de una forma bastante simple y bien gráfica, ¿ya? Bueno, y finalmente este es un ejercicio que desarrollamos con Alejandro Ormazábal, con quien trabajamos, y el director del área de precios de la firma,
y lo encuentro muy bueno este ejercicio, porque en el fondo te muestra gráficamente el problema internacional o de doble tributación internacional que se genera. ¿Qué pasa? Acá tenemos un país A, y supongamos que el país B es Chile, y hay un producto que cuesta 100, ¿ya? Producirlo. Y la empresa margina sobre ese costo de producción un 50%, ¿ya? La empresa chilena importa ese bien, y por eso lo llamamos precio de transferencia, a 150. Obviamente estas empresas son relacionadas, por eso hablamos de precio de transferencia y no de importación, ¿ya? Entonces la importación es a 150. La venta final del bien al cliente, al mercado, la venta de mercado es 200, porque en realidad la empresa sí está acá, y eso es otro de los argumentos de precio de transferencia, o que tienen los fiscos del mundo. Si la empresa está acá, no es para tener pérdidas, es para tener una utilidad. Y margina un 33,3%. Ahí se aplica el método de la reventa, ¿ya? Porque si se estima que la importación viene sobrevalorada, debiera aplicarse ese método. Entonces el fisco, ¿qué es lo que hace? O las administraciones generales, van a hablar de acá de impuestos internos y herir susceptibilidades de la mesa y algunos presentes, determina que el precio de importación es 75. Entonces me dice, acá hay un problema, porque usted, su precio de transferencia con la relacionada fue 150. Y acá resulta que tengo un comparable al lado y aparece con una importación de 75. ¿Qué es lo que está pasando acá? Y resulta que el margen es sustancialmente mayor, porque al final el precio de venta final son los 200, ¿ya? Y acá hay un 166,7%. ¿Qué está pasando acá? Porque si hablamos de eficiencia, la empresa que está acá debiera importar de la empresa con la cual está trayendo el producto esta otra empresa, en el fondo, que sería esta otra empresa, que tiene un costo de producción de 50 y también margina un 50%. Entonces, en eficiencia, uno dice, la verdad es que el costo es menor para ellos y marginan lo mismo. En ese aspecto, en el otro país no tendría problema. No te aplicarían precio de transferencia acá. La diferencia es que ellos te exportan a 75, ¿ya? Entonces, ahí se genera un problema. Pues el fisco te va a decir, ¿por qué esta empresa no le importa a esta otra, en el fondo, el producto? ¿Por qué tiene que importar de una relacionada? Entonces ahí se genera la duda, en el fondo. ¿Y qué hace un fisco que quiera aplicar precios? Te practica un ajuste de precios, ¿ya? Y el ajuste es por el diferencial, ¿ya? Porque te dice, acá usted importó a un sobrevalor de 75, ¿ya? Ahora, si las empresas relacionadas se allanan a dicho ajuste, obviamente va a empezar a importar a otro precio de la entidad relacionada, lo que va a provocar una pérdida de un 25%. Y esto genera todo un problema internacional. Estamos hablando de dos países, dos jurisdicciones, administraciones tributarias distintas, y también se puede generar un conflicto entre... Ahora, si no hay convenios para evitar la doble tributación, no hay arbitraje, se genera ya un problema mayúsculo para el contribuyente que está siendo tasado de alguna manera. Entonces, esa sería la situación. Si se practica el ajuste, se allanan, acá significaría una pérdida para esta empresa que está exportando el bien acá al país. Y lo increíble de este tema es que aun cuando las empresas, no se trata de que sean empresas que mantengan pérdida por 20 años, como la hacía disputada Las Condes, o empresas que estén en el foco, saliendo en la prensa, que tengan un mal contribuyente. Acá podemos estar hablando de empresas que sí tienen utilidad y un resultado positivo. En este caso, el costo de producción es 100, el margen es 50, afuera, el precio de importación son 150, acá tenemos un margen de reventa de un 33,3%, y el precio final al consumidor es de 200. En el fondo, en la cadena, si uno va viendo la utilidad total de la operación, son 100. O sea, hay un margen total de 100, hay una utilidad, si estamos hablando de la cadena de empresas vinculadas. Pero ¿qué puede decir el fisco? Que si me ocupa como comparable las otras dos empresas, la exportadora y la importadora que está acá, determinan que los márgenes son distintos. Entonces, sumando eso, resulta que el margen es un 300%.
Entonces, de alguna manera, a pesar de que acá en esta cadena de empresas relacionadas sí se tenga utilidades, el fisco diga, la verdad es que no se tuvieron las utilidades que debieron haberse exhibido en una operación como esta. Y un poco así funciona el precio de transferencia. No necesariamente tiene que haber una situación de pérdida eterna de varios años, no, sino que una situación de utilidad también se genera. Ahora, bueno, esto también tiene una solución. De alguna manera, la empresa podrá exhibir, de alguna manera, una defensa, un argumento de por qué está importando a 150 y no a los 75, en el fondo. Y la explicación puede venir, esto es bastante simple, simplificando el ejemplo, porque a lo mejor se está pagando un intangible por otro lado, en el fondo, una licencia, o se está pagando la publicidad, y están en otro tipo de costo, en el fondo, en gastos generales, en el fondo. Y al final del día, sí, esta empresa acá en el país sí obtiene un 33,3% de margen, ¿ya? Lo que de alguna manera te viene a corroborar que el precio de importación son los 150 y no los 75, sino que la plata está saliendo por otro lado, en el fondo, por pago de licencia, por derecho de representación exclusiva, etcétera. Y con ese argumento, y eso es lo que se hace en realidad en una defensa de precio de transferencia, o de un análisis, de un estudio de precio de transferencia, la verdad es que desaparece el ajuste, ¿ya? Vendría a desaparecer el ajuste y se revierte la pérdida y en definitiva el contribuyente se salva de la fiscalización. Quise poner el ejemplo para tener un final feliz, porque si no, para que no me digan que soy crítico y también que agorero, en el fondo. Así que los dejo ahí con esta presentación gráfica de la problemática de precio de transferencia. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Aló, sí, buenas tardes a todos. Primero que todo agradecer a Javier y a Manuel la invitación. No sé si empezar a ofender inmediatamente a Salcedo o dedicarme a mi presentación. La verdad es que ganas no me faltan. Pero bueno, dado que fui invitado en mi calidad de profesor del Magíster en Tributación y no como funcionario del Servicio de Impuestos Internos, voy a reprimirme y voy a hablar de lo que venía a hablar. Hay unas presentaciones ahí que ustedes tienen en su poder, pero en honor al tiempo y para que dejemos más tiempo para la discusión, específicamente voy a referirme brevemente a lo que me correspondía hablar, que tiene que ver con cómo esta problemática de los precios de transferencia que Claudio ha descrito ha sido... ¿Sí? Disculpa, sí, ¿puedes poner la presentación con escape? Se elimina sí. Una crítica al señor Salcedo, debió haber cerrado su... No hay problema, pero la verdad es que no la voy a usar necesariamente en el orden que tiene, sino que voy a resumir. La primera pregunta que uno tiene que hacerse cuando diseña un sistema normativo es si el problema existe. Y la verdad es que es una pregunta legítima preguntarse antes de tirar una norma sobre la mesa, si el problema de los precios de transferencia existe o no en Chile. Es decir, si hay esto que acaba de describir el profesor Salcedo. No vamos a discutir eso ahora, tal vez uno debiera tener alguna estadística sobre la mesa, evaluar qué volumen de las operaciones que se desarrollan en Chile son, desde un punto de vista internacional, entre empresas relacionadas, y si ese volumen está siendo distorsionado por estas actividades que describía el profesor Salcedo. De manera que demos por supuesto eso, digamos que el problema existe, insisto, no lo quiero resolver aquí, y por lo tanto, dado que existe, se requiere alguna respuesta normativa para regularlo. Pero esa respuesta normativa tiene que partir de una base. Y en la exposición del profesor Salcedo, con lo cual no estoy para nada de acuerdo, entre eso y muchas cosas más, es que hay un sesgo, no sé si ustedes lo notaron, como que esto de los precios de transferencia era algo malo, perverso. Había gente que estaba haciendo algo malo. Bueno,
La verdad es que ese no es el enfoque tampoco de la OCDE sobre el punto. Es decir, la OCDE dice, mire, esto de los precios de transferencia es, dado que las empresas se han hecho multinacionales en los últimos 40, 50 años, estas empresas constituidas, todas partes de un mismo grupo en distintas partes del mundo, y por lo tanto sometidas a distintos regímenes tributarios, desarrollando distintos tipos de actividades, empiezan a desarrollar transacciones entre sí, ¿sí? Se compran bienes, se prestan servicios, van intangibles de un lado para otro, las marcas, por ejemplo, la marca está patentada en Estados Unidos, pero la usan las filiales en todas partes del mundo. Este fenómeno comercial, este fenómeno económico, es una cosa normal, real, la verdad es que no hay nada negativo en eso, por lo tanto el hecho de que haya transacciones entre partes relacionadas, bien, es algo absolutamente normal. Por lo tanto, la pregunta es, ¿cómo regulo esto desde el punto de vista normativo? Digo, los precios de transferencia, si es algo malo, tengo que establecer un delito en la legislación del Estado, un delito que diga, cualquiera que haga precios de transferencia se va a la cárcel y paga los impuestos, obviamente. O digo, mire, esto de los precios de transferencia es una conducta lícita, normal, económicamente aceptable, pero en la medida que estas transacciones entre partes relacionadas a nivel multinacional empiezan a erosionar las bases imponibles de los distintos estados, yo paro una norma de ajuste que me permita a mí decir, oye, no, tu precio, tu margen de utilidad, etcétera, en vez de este que tú pusiste, debiera ser este otro. La verdad es que la segunda alternativa es la que propicia la OCDE, es decir, da una definición más bien neutra de los precios de transferencia, dice son precios en transacciones entre partes relacionadas en un contexto multinacional y no le agrega ninguna connotación necesariamente negativa a esa actividad, y acto seguido dice, bueno, pero no obstante eso, cuando esta actividad real empieza a generar distorsiones, se deben hacer algún tipo de correcciones. ¿Para qué? Para asegurar una equitativa distribución de las bases imponibles entre los estados involucrados en esas transacciones. Yo diría que el marco normativo chileno está asociado a esta vertiente, es decir, las normas que se han ido creando o que se han ido asumiendo poco a poco para enfrentar el fenómeno de los precios de transferencia no ven necesariamente a este fenómeno como un delito, para nada, o como una actividad necesariamente ilícita. Y lo que hacen es crear algún tipo de normativa que permita al fisco hacer algún determinado ajuste cuando en virtud de estos precios se han producido lesiones a la base imponible local de acuerdo a ciertos criterios. Y en ese marco normativo tenemos tres grandes líneas de acción. Primero, en el contexto de los convenios que Chile ha suscrito bajo modelo OCDE, está el famoso artículo 9, y ese artículo 9 lo que hace es dos cosas muy sencillas. Primero, establece un principio, un estándar, un criterio para resolver cuándo estas operaciones entre partes de un mismo grupo multinacional se entiende que podrían estar lesionando las bases imponibles de los estados. Y para eso establece este principio que se origina en la legislación norteamericana hace ya muchos años, que es este arm's length, que seguramente todos ustedes han escuchado y que en una traducción más o menos literal tiene que ver con la distancia de un brazo, ¿sí? Un término que viene de la nomenclatura militar, donde se utiliza para las formaciones militares para que cada uno quede a una distancia relativamente razonable en ese contexto. Entonces, y fíjense que este principio, que está subyacente ahí en el artículo 9, es una paradoja, porque dice, mire, para ver si las operaciones entre partes relacionadas, entre miembros de un mismo grupo, están adecuadas o no, vaya a mirar lo que partes independientes hicieron entre sí, partes independientes que sean comparables en situaciones comparables. O sea, lo que el arm's length propone es comparar peras con manzanas, una cosa un poco extraña. Determine lo que hacen los relacionados entre sí de acuerdo a lo que hacen los no relacionados entre sí. Uno podría decir, pues este principio no va para ninguna parte, porque busca solucionar un fenómeno a través de la observación de otro fenómeno absolutamente distinto y que por lo tanto necesariamente debiera tener consecuencias distintas, principios distintos, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Que el arm's length es el estándar internacional propuesto por la OCDE, pero es una de las
varias posibilidades que podrían darse para enfrentar el fenómeno de los precios de transferencia, aunque hoy día indudablemente que es el más aceptado. Y eso está en el contexto de nuestros artículos 9 de los convenios que hemos suscrito, utilizando, a lo menos en esa parte, la fórmula de la OCDE. Y lo segundo que hace este artículo 9 es decir, mire, cuando en virtud de estos ajustes que hagan los estados se produzca doble tributación internacional, llama a los estados a tratar de solucionarla, para evitar ese problema, para combatir ese problema tan complejo a nivel internacional que es la doble o múltiple tributación. Ese sería nuestro primer nivel normativo. Después, la legislación local se ha hecho cargo también de este fenómeno con una norma que uno podría llamar norma de control, norma de ajuste, que es nuestro famoso artículo 38 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, que es un bisnieto del artículo 64 del Código Tributario. Es una norma que tiene la lógica de la tasación, ¿sí? Un poco más sofisticada, un poco más enredada, con una redacción ilegible, algunos podrían decir, pero que busca sencillamente hacer lo mismo que hace el artículo 64 del Código Tributario, es decir, fijar algún parámetro, algún criterio para ajustar precios o valores de estas operaciones entre partes relacionadas. Y después tenemos un tercer nivel normativo que son las instrucciones de impuestos internos, la interpretación administrativa sobre estas disposiciones que acabo de comentar. Y yo quería destacar algunas cosas. Primero, este tema de que el fenómeno de los precios de transferencia no es un fenómeno delictual, ya lo dije. La OCDE dice exactamente eso, es decir, oiga, no por el hecho de que estén partes relacionadas desarrollando operaciones, eso es necesariamente malo, no. Eso como primera cosa. Segundo, que este tema de los precios de transferencia tiene indudablemente un despliegue internacional, o sea, son partes operando en distintos estados, enfrentándose a distintas legislaciones tributarias, porque alguien bien podría decir, oye, podría haber partes relacionadas actuando en el contexto de un mismo estado y también manejando sus precios entre sí por alguna razón. Por ejemplo, uno podría decir, oye, ¿hacen precios de transferencia matrices en Santiago cuando están operando con sus sucursales o con sus filiales en una zona franca, por ejemplo? Eso podría ser un fenómeno de precios de transferencia en que se estén esos precios alterando por alguna razón. Bueno, lo cierto es que la regulación de los precios de transferencia, y el artículo 38 así lo establece, tiene que ver con operaciones transnacionales, como lo señalaba Claudio, es decir, básicamente inbound o outbound, o sea, exportaciones o importaciones de bienes o servicios. Lo tercero que quería destacar es que, dado que se ha elegido este principio del arm's length, que, insisto, no es el único, y uno podría decir que es bastante imperfecto desde el punto de vista conceptual, pero que constituye el estándar internacional para la OCDE y para la mayoría de los países, si eso ya es complejo, decidir cuál es el principio, después decidir cuáles son los métodos para aplicar ese principio es aún más complejo. La OCDE tiene una parrilla de métodos y antes de mencionarlos, lo primero que hace es decir, oye, estos son métodos que hemos ido desarrollando, los hemos ido agregando, sí, son legítimos, pero no son los únicos. Usted podría bien encontrar algún método distinto a estos para aplicar correctamente este principio del arm's length, es decir, comparar peras con manzanas, operaciones entre independientes con operaciones con partes relacionadas. Eso es básicamente lo que hasta hoy día ha hecho nuestra legislación, tanto desde el punto de vista de los convenios como desde el punto de vista de la ley de la renta y las instrucciones de impuestos internos, que hay un par de circulares que interpretan estas cosas. Y aquí sí que me voy a hacer cargo de algunas cosillas que dijo Salcedo. No comparto, primero este fenómeno de los precios de transferencia es muy simple, es extremadamente simple, es decir, son transacciones entre partes que forman parte de un mismo grupo multinacional y que están situadas en distintos países. Por lo tanto, hay precios de bienes y hay precios de servicios. Es lo más simple que uno se puede imaginar. Segundo, en Chile sí hay gente que se dedica bastante al tema y sí gente que se maneja muy bien en estos temas. Lo que yo creo que ha pasado es que el fisco ha sido extremadamente prudente, ¿sí? No ha salido en una especie de cacería de brujas, tampoco ha considerado a los contribuyentes que desarrollan operaciones entre sí cuando son parte de un mismo grupo multinacional como
como una especie de asociación para defraudar al fisco, para nada. De hecho, el criterio ha sido ser bastante cuidadoso en el análisis de esas operaciones para tratar de evaluar los precios que ellos están utilizando y obviamente hacer un ajuste si corresponda. Impuestos Internos también se ha estructurado para eso, ha estado mucho tiempo estudiando el tema. Ustedes participaron en los estudios originales de este tema y eso ha ido evolucionando con el tiempo y hoy día hay una estructura que se dedica al análisis de este tipo de operaciones. Y bueno, llego hasta aquí, voy a dejar el resto del tiempo que me queda para que tengamos más tiempo para discutir y para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Buenas noches. Y bueno, también quiero darle las gracias a Javier y a Manuel por esta invitación. Siempre es bueno compartir experiencias, visiones, ideas, particularmente en materias de la tributación internacional. Quizá yo no podría estar de acuerdo con lo que ha dicho Salcedo en algunas cosas y con Alberto Cuevas también, digamos. Y esa es la riqueza de este tipo de actividades. Piensen ustedes que en materia de tributación internacional hoy día tenemos 21 convenios vigentes, ¿cierto?, para evitar la doble tributación internacional. Y hoy día, a propósito de esta charla, dije voy a revisar la estadística del Banco Central, lo hago de vez en cuando, hoy día me preocupé de eso, y resulta que mirando las cifras de las exportaciones y las importaciones, el 80% de los destinos o de los orígenes son países con los cuales ya tenemos convenios vigentes. Por lo tanto, el análisis de una situación tributaria de una operación hoy día no puede hacerse sin tener presente, al menos en los 80% de los casos, un convenio para evitar la doble tributación. Y ni hablar si hay un tratado de libre comercio o algún convenio específico de tributación. Entonces, la problemática existe, está, no me voy a referir a eso. Y la problemática, tal como lo señala Alberto, afecta no solo a los fiscos por el lado de la deslocalización de la renta o de la recaudación, también afecta a las empresas, porque hay costos de cumplimiento, hay situaciones de doble tributación y en particular en lo que se refiere a los precios de transferencia. Por lo tanto, los interesados en resolver los problemas asociados a la tributación internacional no solamente son los fiscos por la recaudación, también son las empresas. Y en ese contexto, quizás el principal organismo internacional que se ha abocado al desarrollo de soluciones es la OECD. Y como mencionó el profesor Salcedo, hoy día estamos con una pata adentro, ¿cierto? Todavía no se ha terminado todos los hitos legales para ingresar a la OECD, pero prácticamente ya somos un país que pertenece a esa organización y por lo tanto tenemos que empezar a fijarnos en estas soluciones. En cuanto a la tributación internacional y en cuanto a precios de transferencia, la OECD ha hecho estudios desde hace muchísimos años. Acá yo anoté, por ejemplo, las directrices de precios de transferencia del año 95, pero hay antecedentes anteriores. Hay un reporte del año 79 que se refiere a los precios de transferencia y a las multinacionales. Por ahí en el año 83 y 85 hay reportes adicionales, uno de ellos, por ejemplo, se aboca a lo que es el exceso de endeudamiento. Y en ese contexto Chile también ha ido recogiendo esas ideas. Nuestras normas de precio de transferencia, si ustedes estudian la historia de la ley del actual artículo 38, expresamente se señala que lo que estamos implementando a contar del año 97 recoge de alguna manera lo que está ocurriendo en el contexto internacional. Y esta problemática lamentablemente no es fija, no es que el problema exista desde los años 20 y se haya quedado ahí, es un problema que evoluciona, que se desarrolla, que cambia. Y esto hace que el trabajo de la OECD con los países miembros y los funcionarios que ayudan en este trabajo estén constantemente revisando estos criterios, estas soluciones, este estándar.
Y hoy ya tenemos prácticamente lista una nueva directriz de precios de transferencia, que ahí se señala lo que va a ocurrir es que se van a modificar 3 capítulos de este libro completo acerca de los precios, que ya vamos a comentar. Aparecen nuevos conceptos, por ejemplo, la reestructuración de negocios. En Chile la verdad que no tenemos información sobre este concepto. Dijimos con el profesor Salcedo y después lo ratificó Alberto, que aquí hay una situación, un problema, ¿cierto?, que en el caso de los fiscos implica recaudación. La recaudación que antes estaba deja de estar, por las razones que sean. Y la reestructuración de negocios hoy día está afectando a estos países que de alguna manera desarrollaron los negocios automotrices, las grandes fábricas, el desarrollo de tecnología, y que ven que esas fábricas, esos negocios que tenían en sus propios territorios, se están mudando a territorios donde la realidad económica es otra, que les permite facilitar su flujo de caja, y que por lo tanto están viendo que la recaudación que antes tenía se les diluye. Y ellos consideran desde el punto de vista de sus intereses que ese es un problema que tienen que abordarlo, y hoy día lo están abordando a través de los precios de transferencia. En el ámbito también de la OECD tenemos monitoreos, lo señalamos hace un rato, estamos ingresando a la OECD. Hoy día no vamos a ser objeto, esto me lo contó la gente del equipo de impuestos internos que trabaja en el grupo 6 de precio de transferencia de la OECD. Ya pasamos ese examen, ¿sí? Por lo tanto, el examen que está en desarrollo hoy día se refiere a otros países. El mes pasado la OECD publicó un listado acerca de la situación tributaria de 21 países. Y si ustedes revisan ese listado, hay países con una tributación normal, por así decirlo, pero también hay países con un régimen fiscal preferencial o que antes no era muy bien visto por temas de acceso a la información. Eso está en desarrollo también, y en algún momento nos van a preguntar, bueno, ¿y cómo le ha ido a Chile con sus normas de precio de transferencia? Y también en desarrollo y muy relacionado a precio de transferencia, ¿qué pasa con la atribución de beneficios a establecimientos permanentes? Aquí hay muchísimos informes también desarrollados por la gente de la OECD y que también nos tocan. Hoy día ustedes pueden ver casos de precio de transferencia combinados con establecimientos permanentes de hecho, una materia que en Chile no se ha desarrollado, pero que en otros países ya es materia, ya es problema, ya es solución. Y en ese contexto, hoy día las directrices, mencionamos acá solo 3 capítulos, ¿cierto? Hay otros. Actualmente está consagrado este estándar, este principio arm's length que señalaban los profesores, y hoy día se quiere que el capítulo, además de desarrollar el principio, se refiera a la comparabilidad como un elemento central en la teoría de precio de transferencia. En la versión que todavía está vigente, tenemos que el elemento central sigue siendo este estándar, pero acompañado al lado del análisis de comparabilidad. Y en ese contexto el capítulo 2, que antes se refería a los métodos transaccionales tradicionales, dígase precio de reventa, el costo más un margen o el precio comparable y no controlado, hoy día está transitando a una suerte de método más apropiado y aparecen con fuerza los métodos de utilidades, división de utilidades o márgenes netos u otros similares. El profesor Alberto señaló que la OECD establece o da a conocer estos métodos o estos enfoques, pero los países en general son libres de establecer enfoques que de alguna manera atiendan al principio arm's length. Y el capítulo 3, que se refería justamente a estos métodos de utilidades, hoy día derechamente se va a abocar al análisis de comparabilidad. Este contenido propuesto está listo. Si se da la agenda que nos han contado los colegas del Grupo 6, ahora en junio estaría siendo aprobado por el Comité de Asuntos Fiscales, en julio pasaría de revista por el Consejo de la OECD y ya para ser publicado en septiembre, fecha en la que también se estaría publicando el nuevo modelo de convenio para evitar la doble tributación, que va a incorporar estos cambios y va a incorporar los cambios al artículo 7, entre otros.
Entonces, en este contexto, ¿qué pasa con Chile? Es un estándar, pero es un estándar en transición. Este nuevo contexto, estas nuevas directrices se vienen analizando del año 2003, estamos a 2010, 7 años pasaron para que los países pudieran ponerse de acuerdo en una nueva línea. Pero indudablemente la globalización, los negocios evolucionan y no me cabe la menor duda que la gente de la OECD se va a seguir reuniendo para analizar cómo funcionan estos criterios. Y el caso chileno, hoy día, si tuviéramos que comparar ciertas instituciones fundamentales de los precios de transferencia en relación a lo que tenemos en el artículo 38 que citó Alberto, tenemos diferencias y tenemos equivalencias. Por ejemplo, en cuanto a la carga de la prueba, hoy día, de acuerdo a la ley, es el servicio el que está obligado a demostrar que existe una situación de precio de transferencia. Tiene que hacer una impugnación fundada, dice la norma. Quizá esa acción que le solicita la ley al servicio daría a entender que los precios de transferencia son un problema grave al utilizar la expresión impugnación fundada. Pero lo cierto es que para nosotros no lo es, lo dijo Alberto, y es el criterio de la OECD y es lo que ustedes pueden leer de la distinta información. Es una situación que más bien proviene de la globalización, de los diversos regímenes que hay disponibles, del uso de los recursos, de la reestructuración de negocios que utilizan la empresa, y esa problemática hay que abordarla. En otros países la carga de la prueba está en manos de las empresas. Son ellos los que tienen que demostrarle a la administración tributaria que sus precios de transferencia están correctos o cumplen o se acercan a este estándar internacional. Y en ese contexto también los deberes o las obligaciones de entregar información son distintos. Hoy día en Chile las empresas, de acuerdo al 38, deben llevar un registro de las operaciones con empresas relacionadas, ¿sí? Y nada más. En otros países se les exige eso y además se les exigen estudios específicos de precios de transferencia. Algunos países incluso exigen que esos estudios se emitan antes de realizar las operaciones, o ni bien se han realizado las operaciones se dé cuenta de ellas, se informen a la administración tributaria, o en algunos casos que al menos esos informes o estudios de precios de transferencia se presenten cuando se inicia una revisión de precio de transferencia. Hoy día ese no es el escenario chileno, ¿sí? Los fiscalizadores de nuestros equipos tienen que hacer el trabajo completo. Respecto de los métodos, hay estos métodos transaccionales operacionales, ¿cierto? Y de utilidades que señala la OECD. Hoy día estaremos transitando de una suerte de listado jerárquico a una suerte de mejor método. Y en ese contexto los que están contenidos en la ley de la renta son similares, pero no son los mismos. Por ejemplo, en cuanto al método de utilidades, división de utilidades o márgenes netos, la norma nuestra no contiene esos métodos, pero sí hace referencia a una rentabilidad razonable, ¿sí? Y ahí la forma de implementar esta rentabilidad razonable de alguna manera nos lleva a utilizar los criterios que se utilizan para los métodos que señala la OECD. La ley nuestra no tiene una jerarquía de métodos, no nos dice el servicio debe ocupar A, luego B y después C. Simplemente establece una facultad, pero sí nos impone el deber de demostrar que existe una diferencia de precios. La tributación de las diferencias, y acá tampoco seguimos el criterio que podría estar utilizando la mayoría de los países. Lo que suele ocurrir aquí es que se produce una recaracterización de las diferencias de precios de transferencia, se le da el tratamiento de dividendo o de la materia que corresponda de acuerdo a la ley de esos países. En Chile no, en Chile el artículo 21 dice que estas diferencias deben considerarse retiradas y por lo tanto si una sociedad anónima pagará 35% y si es otro tipo jurídico se entenderá retirada por los propietarios. Ahora, estos ajustes dan lugar a un fenómeno bastante importante
en lo que a la tributación internacional se refiere, porque el hecho de decirle a una empresa que debió cobrar más o pagar menos, necesariamente genera una diferencia en el otro estado que la mostró brillantemente el profesor Salcedo. Y esa doble tributación de alguna manera debiera solucionarse. Es lo que quiere esta organización internacional, es lo que quieren los estados, es lo que quieren las empresas. Pero desafortunadamente la solución a veces no llega. Entonces el ajuste correlativo, o este ajuste que yo hago en un país y que pretendo que sea reconocido en el otro, no necesariamente va a ser reconocido. Y si hay convenio, puede que sea reconocido. Se iniciará ahí un procedimiento de acuerdo mutuo entre los dos estados para ver la situación de precio de transferencia y podrán llegar a alguna solución, parcial, lo que sea. Desafortunadamente, si no hay convenio, pareciera ser que ninguno de los dos países va a renunciar a su potestad tributaria y por lo tanto el problema de la doble tributación por precio de transferencia estaría quedando firme. Otro aspecto interesante de estos ajustes es el hecho de que cuál va a ser la tributación que le vamos a dar, el ajuste secundario. Un ajuste primario, ¿cierto?, es establecer la diferencia de precio de transferencia. Y el ajuste secundario lo vamos a tratar como dividendo, o en el caso chileno vamos a considerar que son retiradas, partidas retiradas, o afectas a un hecho grabado especial, 35%. Y luego, ¿qué pasa en el otro estado? ¿Permite el sistema de créditos por impuestos extranjeros del otro estado utilizar como crédito los impuestos que se paguen en virtud de un ajuste de precio de transferencia? En el caso chileno no tenemos normas, no hay instrucciones. Afortunadamente es un fenómeno que afecta a la mayoría de los países, digamos, es un problema que está en desarrollo. Otro fenómeno, ¿qué pasa con estos ajustes unilaterales sin información? ¿Qué quiero decir? Han empezado a aparecer situaciones en que la empresa chilena recibe una nota de débito, si era una importación, donde el motivo del ajuste es un ajuste de precio de transferencia en el otro estado. Es decir, ya no hay elementos contractuales que estén dando lugar a esta nota de débito. Es simplemente el ajuste que está realizando un tercer estado. ¿Cómo podría reaccionar la administración tributaria chilena frente a eso? Bueno, afortunadamente la OECD también se ha puesto en estos casos y recomienda acciones a seguir, lineamientos. La mayoría de los países establece penalidades o multas especiales de precio de transferencia, ¿sí? En el caso chileno no tenemos ese tipo de penalties especiales. Lo que va a ocurrir frente a estas diferencias de precio e impuestos que se determinen es que se van a aplicar las multas generales del Código Tributario. Sin embargo, también es un tema importante en el contexto internacional y la OECD también dedica trabajo a analizar estas penalidades. Otro aspecto interesante de los precios de transferencia, dada esta problemática, dado este estándar, esta solución que se busca, y dado los aspectos temporales que pueden haber entre la celebración de las operaciones, el desarrollo de la auditoría, el establecimiento de las diferencias, pueden pasar varios años. Entonces, algunos países y empresas solicitan, las empresas fundamentalmente solicitan que se les entregue alguna suerte de certidumbre mediante la suscripción de un acuerdo anticipado de precio. Es decir, bajo ciertas condiciones, bajo ciertas características del mercado, las empresas ofrecen una fórmula de cálculo de los precios y los estados verán si aceptan o no estas fórmulas de cálculo. El uso de este tipo de instrumento ha sido relativo, ha tenido temporadas y lo cierto es que en el caso chileno no tenemos ninguna norma especial que nos permita analizar una propuesta como esta. Finalmente, en relación a la estrategia de fiscalización,
al igual que en los temas anteriores, los países han seguido distintas líneas estratégicas. Hay países que tienen la materia de auditoría de precios de transferencia esparcida dentro de los grupos de auditorías generales, no son grupos especializados. Hay otros países que derechamente no abordan las materias de precios de transferencia aun cuando estén en su normativa, y otros países que derechamente establecen equipos especializados de precios de transferencia, normalmente son multidisciplinarios, y que se abocan al desarrollo de este tipo de temáticas. En el caso de Chile, desde el año 2008 aproximadamente existe un equipo especializado, y a contar del año 2009, ¿cierto?, está funcionando al interior de la Dirección de Grandes Contribuyentes. Entonces, tenemos una realidad a nivel internacional, tenemos una realidad a nivel local, hay diferencias, hay similitudes. Yo remarcaría el hecho de que esto está cambiando a cada momento, tanto así que en septiembre próximo estaríamos a puertas de tener un nuevo modelo actualizado de convenio y además nuevas directrices sobre precios de transferencia. Y todo esto en lo que señalaba al principio, en tratar de dar una solución a este gran problema que afecta a la empresa y que afecta a los estados. Y Chile no está ajeno a esa realidad. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Bueno, el Coffee Break ahora contempla una etapa de discusión. Tenemos preparadas algunas preguntas para nuestros expositores. La idea es generar un poco de discusión y naturalmente después ustedes como público presente tendrán la posibilidad, si ustedes así lo requieren, de hacer algún tipo de consulta en forma abierta a cualquiera de nuestros expositores. Estas preguntas las vamos a hacer extensivas a nuestros tres panelistas y propongo comenzar en el mismo orden en el cual fueron realizadas las exposiciones y posteriormente voy a cambiar el orden porque hay preguntas que son más focalizadas a personas del sector público, sin perjuicio de que usted, señor Salcedo, quiera hacer algún comentario al respecto. Partiendo de la base de que Chile ya forma parte de la OCDE, que estos hitos legales ya se van a cumplir, ¿cuáles podrían ser las implicancias en materia de precios de transferencia de este ingreso de Chile a dicho organismo? Bueno, el esquema del foro, yo sé que no hay derecho a réplica ni dúplica, pero yo le quiero decir al profesor Cuevas que no hay como darle en el gusto, porque fue en vano mi esfuerzo para mostrar el problema de manera objetiva, pero insiste en que soy crítico respecto a la problemática o a los precios de transferencia. Y eso que no peleé al artículo 38, no peleé las circulares, me porté bien, pero igual dice, el sesgo negativo. Pero bueno, yendo derechamente a la pregunta, claramente, y eso lo conversé con gente que viene a Europa, en el fondo, que son parte de la OCDE hace mucho tiempo, este club de países ricos, y de alguna manera ellos nos dicen, o sea, ustedes ya pasaron a las ligas mayores, y si tienen una norma internacional de esta índole, claramente tienen que, de alguna manera, no solo perfeccionar la normativa, para no generar inseguridad jurídica respecto a los contribuyentes que se puedan ver afectados por la aplicación de la norma, también tienen que impartir instrucciones. Hay muchos temas que no han sido tratados que podrían perfectamente regularse vía circulares, las definiciones, lo que son los comparables, el análisis funcional, entrar un poco más en los métodos. Hay tanto tema que falta regular o derechamente remitirse a la guía de la OCDE. Total, el trabajo de la pega ya está hecha. Y de alguna manera yo creo que esto ya es un tema, una opinión personal, yo creo que los miembros de la OCDE, de alguna manera, si nos ven un poco tímidos o muy prudentes en la aplicación de la norma, nos pueden ver con cierto recelo. Yo creo que se puede generar ese
ese recelo a nivel del grupo. En el fondo que a lo mejor Chile se planteó lo mismo, lo dijo el mismo Alberto, lo dijo Javier, en realidad somos importadores de capital o exportadores de capital. Entonces a lo mejor piensan que estamos felices así como estamos y no queremos mover un poco mucho la agua, ¿eh? Entonces de alguna manera puede generar un poco de recelo el que no se aplique la norma con la fuerza que se aplica en otros países que son miembros del grupo. Tampoco se ha dado de alguna manera una salida al contribuyente que quiera hacer las cosas bien. Porque, por ejemplo, si se está partiendo una multinacional acá, no tiene cómo acercarse al servicio, como si tiene la posibilidad de hacer consultas tributarias, para que le revisen los precios y llegar a un acuerdo. Saben que yo voy a operar así, llegué a un acuerdo, les parece bien, yo por 5 años opero de esta manera, ustedes me certifican de alguna manera, que serían estos acuerdos anticipados de precios. Tampoco lo tenemos contenido en la norma. Entonces, de alguna manera, no es menor que Chile esté en la OCDE. Profesor Víctor Villalón lo planteó, no solo a nivel de precio de transferencia, sino que la aplicación de convenios, el treaty shopping, todos estos temas de establecimientos permanentes. Viene todo un tema, y me imagino que a nivel de comisiones, respectiva a los distintos temas tributarios, van a velar porque sí existe un desarrollo a nivel nacional en nuestra legislación. Esa es mi opinión. ¿Qué decir? ¿Qué decir que sea positivo, digamos, de lo que ha dicho el profesor Salcedo? No, mi punto es más bien otro. Hay algunos países, y respecto a lo que planteaba Manuel, que, bueno, nosotros hoy día estamos en la OCDE y indudablemente que hemos seguido las líneas de la OCDE en términos de que estamos utilizando como principio, como estándar, como acuerdo, como consenso para enfrentar este tema el principio arm's length. Eso ya es una decisión que nos pone en la ruta de lo que hace la OCDE respecto a este punto. No tenemos una decisión divergente para eso. Por lo tanto, en eso estamos cuadrados con el principio. Hay otros países que en esta vorágine de meterse en este tema de los precios de transferencia han utilizado el viejo y querido copy-paste y han pescado las guías de la OCDE y las han tal cual copiado con alguna traducción en sus legislaciones internas. Conclusión, son países que no han hecho mucho respecto al punto, donde el tema no se ha desarrollado y donde se reacciona de manera un poco irreflexiva, traspasando a la legislación interna normas que han sido desarrolladas por países que son absolutamente distintos a Chile, de manera que tampoco es una solución adecuada desde mi punto de vista. Hoy día, hace ya bastantes años, tenemos una norma en el artículo 38 que yo creo que es una norma escueta, una norma podría ser mucho mejor, podría ser mucho más clara, más completa, que tiene algunos años e indudablemente yo creo que en algún momento se va a perfeccionar, pero que es una norma que de alguna manera está en la línea de la OCDE. Les cuento que en el procedimiento de acceso de Chile a la OCDE no hubo un cuestionamiento grave a la norma del artículo 38 en términos de que si no se modificaba Chile no entraba a la OCDE. Eso no pasó, eso no fue así. Hoy día la sensibilidad sobre el tema indudablemente que es mucho mayor y como decía Víctor ya hace algún tiempo, de hecho aquí está Paula, que es la jefa del equipo de precios de transferencia, por si acaso si la ven llegando a sus empresas, asústense porque ella viene con el tema. Hoy día hay un equipo con varios profesionales. Bueno, Claudio integró los albores de esos equipos. También está Alejandro por ahí, que hoy día está fuera del servicio, que también participó fuertemente en eso. Y el tema se está analizando de la manera... aquí hay una cosa clave. Víctor dijo, el servicio puede impugnar estos precios de manera fundada. Y cuando yo digo que se ha querido ser prudente, es precisamente eso. Impuestos Internos no ha querido salir con una ametralladora a disparar esto, sino que a buscar de qué manera fundar de la manera más correcta, más adecuada, más justa, más equitativa y más legal los ajustes que ha hecho respecto al tema de precio de transferencia. De manera que estamos en la línea de la OCDE, seguramente seguiremos perfeccionando las normas, tanto desde el punto de vista legal como de las instrucciones, y es un camino que no va a parar nunca.
un dato, Alberto y Claudio son amigos, no vayan a pensar que están en un conflicto irreversible. No, yo estoy de acuerdo con lo que han señalado los profesores. En general el servicio, cuando desarrolla su trabajo en auditorías de precio de transferencia, lo hace mirando la historia de la ley, que es del año 97, la circular, que es del año 98. Los primeros casos que se desarrollaron son del año 2000. Yo tuve la fortuna de trabajar en esos casos y seguimos trabajando a la fecha en casos similares. Pero, tal como señalaba Alberto, se ha aplicado prudencia, se ha aplicado siempre el enfoque, la estrategia de revisión, mirando lo que ha dicho la OSD. Claro, si tú lees el artículo 9 y lees las directrices de precios de la OSD y lees el artículo 38 y lees la circular 3 del año 98, te puedes llevar la impresión de que no hablan lo mismo. Pero en la práctica, en el desarrollo, en el contenido, lo que hace el equipo de auditoría de precios de transferencia se alinea con lo que ha estado diciendo la OSD. ¿Sí? Eso. Para los que estamos fuera del servicio y que en algún momento tuvimos la suerte de trabajar en él, sin duda que nos interesa mucho cuál es la visión de las personas que trabajan en él, en relación a que mucho se habló en la exposición de que existen criterios para establecer sobre base fundada un precio de transferencia, y se habló de un concepto de acuerdo de precios por adelantado. En materia de fiscalización, ¿podríamos hoy día inferir de que existen perspectivas para el desarrollo de estos acuerdos de fijación de precios en forma anticipada? No sé si Víctor puedes partir tú respondiendo. Bueno, ahí tener presente que las estrategias del servicio se orientan por un lado a la facilitación y por otro a la fiscalización. Y en un escenario de acuerdo anticipado de precios, mi visión es que estaríamos hablando de un escenario de facilitación, ¿sí? Y en ese contexto creo que quedó más o menos claro, y después lo ratificó Alberto. Hoy día no tenemos una norma particular en la ley de la renta que nos permita abordar acuerdos anticipados de precios de acuerdo a lo que se ve en otros países, de acuerdo a lo que recomienda la OSD, ¿sí? Sin embargo, hemos tenido algunas experiencias. En el año 2003, y a ti te tocó trabajar, Alberto, en ese caso, tuvimos una empresa que no hacía distribución de sus gastos, ni a las filiales chilenas ni a las filiales extranjeras. Entonces, en el marco del desarrollo de la fiscalización avanzada, que fue bastante larga, la empresa, al cabo de un par de años, ella nos presentó un estudio de precios de transferencia para empezar a prorratear estos gastos que incurría como casa matriz del grupo. Y fue una experiencia bastante interesante. En mi caso fue la primera situación en que me tocó ver una propuesta de precio de transferencia que le permitiera a la empresa arribar a un alto nivel de certidumbre en relación al tratamiento de estas operaciones. Y de hecho eso fue hace 7 años atrás y la empresa sigue funcionando con ese modelo y no se han generado nuevos reparos a lo que está haciendo. Don Alberto, ¿algo que aportar? Sí, ya se me había olvidado esa experiencia que fue, como dice Víctor, un poco traumática porque fue un trabajo muy, muy largo que duró varios años. Pero esa es la idea, es decir, se trabaja sobre la base de que es razonable, que es lógico, que es económicamente incuestionable que las empresas relacionadas tengan transacciones entre sí. Lo único que se quiere es que haya una racionalidad en la fijación o en la determinación de las consecuencias tributarias de esas transacciones, para que esa libertad de operación entre ellas no lesione gravemente o no menoscabe la tributación fiscal interna del Estado X, en este caso del Estado local. De manera que se busca que esos criterios sean razonables y justos tanto para la empresa como para el fisco, y bajo ninguna circunstancia el criterio es que todas las utilidades del grupo X se graben con impuesto a la renta en Chile. Eso está
muy lejos de ser la realidad y los criterios de fiscalización que se han utilizado. Bueno, yo creo que en el esfuerzo del Servicio de Impuestos Internos, este esfuerzo por facilitar el cumplimiento tributario de los contribuyentes, yo creo que en esta materia es fundamental que se incluya una modificación legal al artículo, esa es mi opinión, que permita a los contribuyentes celebrar acuerdos anticipados de precios. Porque, bueno, mi experiencia con las compañías multinacionales con las cuales hemos conversado es que existe una falta de certeza jurídica tremenda. Porque está bien, es cierto, el servicio de alguna manera no ha salido a fiscalizar de forma masiva este tema hasta ahora, pero si te sacaste el número premiado, la verdad es que lo puedes pasar bastante mal. E incluso también lo pueden pasar muy mal las empresas que ocupen como comparable, porque la verdad es que a lo mejor te pueden ocupar como comparable para fundamentar esa liquidación, esa impugnación, porque no puede ser así nomás, y la verdad es que el trabajo que implica administrativo, el nivel de estrés es tremendo, o sea, y la cantidad de horas de trabajo, de información que hay que dar, de alguna manera hay que mostrar el negocio. Entonces, generar esa instancia para facilitar de alguna manera el cumplimiento tributario y la tranquilidad del contribuyente, yo creo que es fundamental y va en la línea un poco, de alguna manera, con lo que quiere plantear la OCDE en términos generales, en el fondo. Don Alberto. Volviendo un poco a lo mismo, el tema de las APAs que plantea Claudio es un tema útil, es decir, el fisco y las empresas se ponen de acuerdo por un determinado periodo de tiempo cuáles van a ser los precios razonables de mercado en esas transacciones. Pero no son una panacea, es decir, podrían estar en la ley y podríamos nosotros creer que eso solucionó todo, y la verdad es que esto está lejos de ser así. Los países que tienen APAs están enfrentados a un montón de problemas adicionales también. Por ejemplo, ¿cuánto se demora el fisco o la empresa en ponerse de acuerdo en cuáles son los precios correctos que debiera fijarse esas transacciones? Y en eso pasan meses o años. Entonces, tampoco es decir, oye, las APAs van y solucionan el problema así de raíz. No es así. Los países que tienen APAs también se han visto enfrentados a problemas de esa naturaleza. Aunque yo comparto con Claudio que es una muy buena herramienta. En México ha sido muy exitosa, sobre todo en el sector de maquila, la industria mexicana que se dedica a maquilar productos para el mercado norteamericano, ha sido muy exitoso y tienen, me atrevo a decir, cientos o tal vez miles de APAs respecto de acuerdos anticipados de precios específicos sobre determinadas operaciones que duran un tiempo y cada cierto tiempo se van revisando, renovando, actualizando. Pero tampoco es una panacea que va a solucionar de un momento a otro todos los problemas. No, solo agregar que además de lo que señala Alberto, el hecho de tener un buen APA o un acuerdo anticipado de precio no garantiza la certidumbre que puede andar buscando el grupo de empresas, porque el hecho de celebrar un APA con Chile, si es que fuera el caso, no significa que las operaciones en que esté involucrada otro país, Perú, Estados Unidos, etcétera, no significa que esos países van a aceptar lo que señale este instrumento. La tendencia hoy día es a celebrar acuerdos multilaterales que son mucho más costosos y largos de desarrollar. Y sin perjuicio que si la empresa, el grupo económico dialoga con 2, 3, 4, 5 países que puedan verse involucrados en una misma operación, siempre puede aparecer un sexto, séptimo que diga otra cosa. Y si dice otra cosa, la verdad que la certidumbre que se estaba buscando queda bastante relativizada. Bien, por último, el artículo 38 de la Ley de la Renta establece una obligación de mantener cierto tipo de documentación disponible. La pregunta es, ¿a qué se refiere ese cierto tipo de documentación disponible? ¿A las guías que establece en materia de precio de transferencia la OCDE o algún tipo de documentación distinta? Propongo que el señor Alberto empiece. Señor Cuevas, perdón.
la verdad es que efectivamente yo creo que ahí estamos un poco en el aire. Yo diría que se requiere más precisión respecto de... A ver, la OCDE se dedica un capítulo de sus guías al tema de cuál es la documentación que uno debiera tener o mantener para efecto de justificar los precios de las operaciones que ocurren al interior del grupo. Y hoy día esa norma del 38 tiene que ver más bien con la vieja norma del artículo 31, que es, oiga, usted tiene que mantener, o del 31 y también del artículo 21 del Código Tributario, en términos de que usted tiene que mantener la documentación de respaldo, los antecedentes de respaldo de las operaciones que realizó para efectos de justificar esas operaciones cuando sea objeto de alguna revisión. Pero está lejos de ser una consagración precisa, clara, del nivel o el volumen de información que debieran mantener los contribuyentes, y es un tema central. No podemos olvidarnos que aquí puede haber cientos o miles de operaciones ocurriendo, de importaciones, exportaciones, etcétera, y el manejo del volumen de información, la verdad es que puede ser muy costoso, muy engorroso, y puede ser muy dificultoso para la empresa mantener esta documentación eternamente en sus bodegas, ordenada correctamente, solo para efectos de que alguna vez, dentro de los plazos de prescripción, la pudieran revisar. O sea, yo creo que ahí hay un tema pendiente y indudablemente que también la legislación requiere un perfeccionamiento en ese punto. Gracias. No sé si algo más. Sí, la verdad es que ese tema genera bastante duda, porque en el fondo está esa interpretación, que es en el fondo lo típico, mantener la factura, mantener las declaraciones de ingresos, de mercadería, los contratos, todo ordenado, pero uno podría llegar a pensar que al pedir la documentación que respalde fehacientemente el tema de los precios de transferencia, la normativa haya querido ir más allá, en el fondo, y de alguna manera te está obligando a casarte con una metodología de precio de transferencia. Porque si tú estás realizando transacciones entre empresas relacionadas, y eso es lo que los contribuyentes no saben, en el fondo. Más allá de mantener el registro que exige el artículo 38 de la entidad relacionada a disposición del servicio y la documentación respaldatoria, de alguna forma hay que casarse con una política de precio de transferencia, con una metodología. ¿Cuál de estos métodos voy a aplicar? ¿Cuáles van a ser los rangos, los márgenes brutos, los márgenes netos que voy a manejar en relación a la industria? Y eso es lo que veo yo que hay una completa ignorancia. Y de alguna manera la norma es tan genérica, y aquí ya derechamente voy a hacer una mirada más crítica, negativa. El artículo está mal concebido, o sea, tiene muchas imprecisiones, habla del método de una utilidad razonable que aplicar en una transacción. ¿Y qué es razonable? ¿Qué no es razonable? Nada lo explica. ¿Cómo lo hago? Te habla de bases de datos internacionales. O sea, el servicio puede apelar a bases de datos internacionales y para obtener un comparable. Eso no lo dice el artículo, no lo sé. ¿Cómo hago un análisis funcional? ¿Con quién me comparo si yo no tengo base? Yo no puedo ir a la competencia, y eso es un poco la problemática, un poco poniéndome en el lado del representante de la multinacional. ¿Cómo veo los márgenes brutos o netos de la competencia? Entonces, de alguna manera, es verdad, o sea, no se trata de hacer un copy-paste de la guía de la OCDE, porque te puede jugar en contra, o sea, eso es cierto. Pero sí creo que es indispensable avanzar en la regulación, o de alguna manera la explicación de cómo esto se lleva a cabo, en el fondo. Cómo hago un análisis funcional, cómo se hace un estudio de precio de transferencia, porque en definitiva, como lo señaló el profesor Cuevas, la guía de la OCDE tienen capítulos respecto a la documentación respecto al precio de transferencia y de cómo realizar un estudio de precios, que es la única manera que te va a servir a ti para determinar una política de precios, en el fondo. Entonces, son tantas las interrogantes en esta materia y está todo tan en el aire que la verdad es que hay un desconocimiento, y eso es lo que he podido ver en la práctica diaria, en el fondo. Entonces, el artículo 38 está bien, fue concedido hace 10 años atrás y todo, creo que fue una buena aproximación, pero requiere imperiosamente modificaciones y mayores precisiones.
faltan montones de definiciones, de explicar cómo se aplica esto, de qué se trata. Un poco queda en el aire, en el fondo. Y la única manera de resolverlo es ir a la guía de los OECD. Pero en ninguna parte se hace referencia a eso. Entonces, si uno lo lee, además que también un poco la reacción no es muy feliz tampoco, es muy genérico y da amplias atribuciones a la administración tributaria y sostengo, repito, para no ser tan repetitivo, el tema de la falta de certeza jurídica. Yo creo que este es un tremendo tema que en Chile ya está partiendo, o sea, ya lleva un tiempo de desarrollo a nivel del servicio y la verdad es que el que tenga un problema un contribuyente que tenga un problema de precio de transferencia lo va a pasar mal y eso va a ser así en el fondo. Gracias. No puedo estar más en desacuerdo con lo que ha dicho el profesor Salcedo en este minuto. Recuerden ustedes, Víctor lo comentó, también lo comentó Claudio, la norma dice que Impuestos Internos tiene la carga de la prueba y tiene que fundadamente cuestionar estos precios. Y en ese fundadamente cuestionar, la verdad es que yo he trabajado en los equipos de precio de transferencia y la verdad es que cuando es la misma crítica que uno podría hacerle a conceptos como la sana crítica o no. Cuando se dice cuestionar fundadamente, la verdad es que eso yo creo que es extremadamente exigente para el fisco. Porque un cuestionamiento arbitrario de los precios que fijan partes que forman parte de un mismo grupo empresarial, que son los que mejor saben cómo determinar sus precios. Es decir, cualquier grupo multinacional que esté desarrollando actividad económica en distintos países, la verdad es que sí sabe cómo determinar sus precios y lo hacen muy bien. Y o sea, ellos sí saben si sus precios están alterando o no están alterando las bases imponibles o están tratando de replicar al interior de un grupo económico la misma dinámica que ocurre entre partes independientes que no tienen estos problemas de relación, digamos, que podrían afectar. Entonces, no se vaya a producir lo contrario, Claudio, que si uno modifica la norma y esa norma termina una tremenda norma de 20 páginas con muchas explicaciones y siendo menos exigente, por ejemplo, para el fisco para fundar un ajuste y trasladando la carga del peso de la prueba hacia las empresas, de manera que el fisco haga un cuestionamiento y sea la empresa la que ahora tenga que defenderse. Entonces, yo diría que la norma, uno puede decir, es escueta, es difícil de leer, como casi toda la ley sobre impuesto a la renta. Levante la mano quien entiende el artículo 14 de la ley sobre impuesto a la renta, por favor. Bueno, salvo el profesor Montes, pero tiene el 38 tiene la problemática normal en general media de la ley de la renta, difícil de leer, difícil de entender, difícil de aplicar, por eso existen los cursos que se imparten en la facultad, pero yo creo que es positivo cuando una legislación surge de la experiencia práctica del problema, de cómo se ha ido enfrentando, de las conclusiones que se han ido sacando en el día a día, y no como una cosa teórica que podría llevarnos al destino que no se quiere. Bien, en esta parte del COFI, no sé si alguien de ustedes, público presente, tiene alguna consulta. Solo levantar la mano y manifestar a quién va dirigida la consulta. Ahí va el micrófono para que pueda explayarse. Alberto, una consulta. Tú has calificado la norma del artículo 38 de escueta. En otra oportunidad te has referido a ella como operaciones intraholding. Sin embargo, gran parte de las críticas que se le han hecho a la redacción del artículo ha sido del punto de vista del sujeto de la fiscalización. Lo amplio que se detalla algunos tipos de relaciones de quienes pueden ser sujetos, o sea, acuerdo de representación exclusiva, dependencia económica, y que escapa mucho más allá de una operación que, digamos, en la práctica, digamos, en los hechos, escapa de operaciones que se realizan dentro de un holding empresarial. ¿Tú crees que ese ha sido uno de los grandes pecados del artículo que merecería ser revisado desde el punto de vista de
la aplicación, y concuerdo con el profesor en realidad, de establecer una cierta certeza jurídica de quiénes son o quién podría ser sujeto de fiscalización desde el punto de vista de los precios de transferencia. Gracias por la pregunta. Como todos ustedes saben, una de las cosas que primero tiene que hacer una norma de precios de transferencia es decir quiénes son relacionados, ¿sí? Recetas para eso hay varias. Las distintas legislaciones han ido escogiendo distintas hipótesis de relación. Por ejemplo, una matriz con su filial, un establecimiento permanente con su head office, con su matriz, dos filiales entre sí de una misma matriz, etc. Y las legislaciones van estableciendo distintas situaciones que configuran esta relación. El 38 en eso es bastante estándar, en relación a lo que plantea la OCDE. Y es bastante estándar, incluso hay algunas legislaciones que son más amplias y que establecen hipótesis de relación no empresariales. En general el 38 tiene hipótesis de relación empresariales, o sea, no hay normas de parentesco o de otro tipo que podrían establecer algún tipo de relación para efecto de la aplicación del 38. Y después tiene estas otras cosas especiales que no son necesariamente participaciones en el capital, en las utilidades o en el control directamente. Pero si yo les preguntara a ustedes, el dueño, una empresa, imaginemos una empresa europea o norteamericana muy grande, el dueño de una marca muy potente, de lo que se imaginen, ¿no? De alguna bebida gaseosa, de algún vehículo, etcétera, que celebra con un distribuidor en Chile un contrato de distribución exclusiva de esa mina de oro, porque nosotros sabemos que hay ciertas marcas que son realmente... Yo llevo la marca X o el vehículo no sé cuánto y voy a vender donde esté en el mundo. Entonces, las relaciones que hay entre el dueño de esa marca y ese distribuidor, por ejemplo en Chile, en un mercado chiquitito, en Santiago o donde sea, que está negociando con una multinacional, se ven influenciadas estos contratos, estos contratos de distribución exclusiva. Los precios podrían estar alterados porque hay una falta de equivalencia en la relación entre las partes. La verdad es que sí. O sea, uno podría decir, oye, la marca tanto de gaseosa, en realidad podría fijar con cualquiera de estos distribuidores independientes incluso, que no tienen ninguna relación en cuanto a la participación en el capital ni nada, los contratos a los precios que quiera, ¿sí? Dadas las especiales características que existen en esa relación comercial. De manera que esa hipótesis, que si bien no tiene que ver con la participación en el capital, en las utilidades o en el control, sí da cuenta de la existencia de relaciones que no son normales en el mercado, cuando una de las partes puede imponer a la otra determinadas condiciones, determinados precios, determinados márgenes de utilidad que podrían entenderse que distorsionan las bases imponibles del estado donde está ese pequeño distribuidor o esa parte que no tiene. Entonces, primero que todo, el 38 es relativamente estándar en cuanto a su hipótesis, y yo en general no creo que sea esa una crítica importante para el 38, ¿sí? Creo que uno podría mejorarlas, clarificarlas. Donde hay ciertos problemas es en el caso de los establecimientos permanentes, desde el punto de vista subjetivo. Eso es mi... Parece que primera vez en toda la noche que estamos de acuerdo, Alberto y yo. Lo cierto es que la realidad de los negocios escapa a meras relaciones directas o indirectas en la propiedad, el control o administración. Está el tema de los joint ventures, los contratos franquicia, todos estos acuerdos de actuación conjunta o contratos de exclusividad, los trusts y todas las operaciones con paraísos tributarios, que muchas veces no se sabe con quién se está operando una sociedad offshore. Entonces, de alguna manera, el artículo 38, si bien es cierto, esa es la norma de relación más amplia que existe en toda la legislación nacional, yo diría. Creo que apunta en el camino correcto, porque o si no, hay un bypass ahí, a través de un joint venture u otra forma moderna de asociación internacional que simplemente no viene dada por relaciones de propiedad, al fondo. Así que estamos de acuerdo. Démonos la mano. Gracias. ¿Existe alguna otra consulta por parte del público?
¿Quién dijo yo? Ahí. En realidad tengo dos consultas, una para Víctor y la segunda para Claudio. Para Víctor, el servicio de puesto interno, ¿cómo ha clarificado el concepto de precio razonable o margen razonable según el 38? Porque es bastante amplio y puede ser utilizado arbitrariamente por el servicio. Entonces, ¿han tenido algún sistema de cómo clarificar o determinar bien cómo se va a utilizar esos dos conceptos que son muy amplios? Y la segunda consulta para Claudio. Ya que la obligación de la prueba cae en el servicio, ¿tú crees que si cayera dentro del contribuyente, el servicio hubiese sido igual de prudente en la aplicación del precio de transferencia? Respecto de la rentabilidad razonable, como enfoque, la instrucción hoy día está en la circular 3 del año 98. Cualquiera sea el criterio que se utilice, lo que nos va a exigir la norma y lo que establece la circular es que nosotros demos cuerpo, ¿cierto?, al principio de independencia, al arm's length. En el fondo tratemos de analizar qué habrían hecho dos empresas independientes, busquemos esa información y luego vemos cómo lo hizo la empresa que nosotros estamos analizando. Y la rentabilidad razonable, alguien podría decir, bueno, esto se refiere a los costos y su rentabilidad, y no al margen, porque el margen sería un concepto típico asociado a las ventas. Pero la norma no tiene esas precisiones y la circular lo deja de alguna manera abierto a las características del caso. Entonces yo podría tomar como base los costos, las ventas, los activos, el patrimonio o cualquier otro allocation key que yo crea que sea prudente, ¿cierto?, a las características de la situación. En todo caso, no veo que nosotros se pueda incurrir en alguna suerte de exceso en el análisis. Normalmente lo que se hace son estratificar distintos indicadores económicos, distintos indicadores funcionales, distintos indicadores de riesgo, ¿sí? Y si tú eso te imaginas una pizarra dividida en 4, nosotros vamos a poner el acento en aquellas empresas que se ubiquen en ese cuarto que sea el más pobre, el más deprimido, ¿sí?, pensando que el resto de la habitación, los otros cuartos, son empresas que se parecen, que desarrollan negocios similares y que sin embargo tienen indicadores mucho más positivos o no tan deprimidos, ¿sí? Y ahí, sin olvidarse también que, como lo dije hace un rato, nosotros aplicamos en general los criterios que ha señalado la OECD, y eso en la práctica significa que analizamos las 11 recomendaciones sobre el principio ANLEN, se analizan los 5 factores de comparabilidad y por lo tanto el análisis que se haga incorpora toda esa información. Bueno, como señalaba, yo soy ex funcionario del servicio y muy buenos años de mi vida profesional los pasé ahí, 5 años en el Departamento de Fiscalización Internacional. Me tocó participar en confección de formularios, formulario 50, las declaraciones juradas internacionales, en la realización de programas de fiscalización del ámbito internacional y la verdad es que siempre los profesionales que tienen el servicio son de excelencia y siempre ha primado de alguna manera la prudencia, que una virtud que hemos llamado a colación acá, y no me cabe la menor duda que sería así. Lo que pasa es que es buena tu pregunta porque de alguna manera un poco quiero darle la sensación térmica de lo que ocurre con las empresas multinacionales. Dicen, bueno, como la norma del 38 es tan mala, y en la opinión, estoy replicando un poco lo que dicen, no lo digo yo, al final, y la carga de la prueba recae en el servicio, esto es súper difícil de aplicar y en Chile no se aplica. Entonces, de alguna manera, ¿por qué? Porque somos así los chilenos. Si fuéramos gringos, obviamente todo el mundo buscaría un poco ver cómo están, haría la consulta
o trataría de hacer un análisis de sus precios de transferencia. Pero como estamos acá, se relajan y ven que quién cae primero. Entonces, el problema de que sea así, aun cuando se aplique con prudencia por parte de la entidad o el grupo de fiscalización de precios de transferencia, el problema es que te está dejando que el que te haga el estudio de precio de transferencia sea impuesto interno y no tú. Porque acá la realidad es que al momento el servicio cuando se acerca a tu puerta es que ya te revisó todas las operaciones, si le entregaste la información o lo obtuvo por tercero, te revisó 3 años o 6 años para atrás. Entonces ya poco lo que se puede hacer si tú no hiciste un análisis de precio de transferencia o no te casaste con una metodología de precio. Entonces, en el fondo, la pega la hace el servicio y además tú tienes 3 años para atrás o 6 años para atrás, es que está todo mal. Entonces, en la aplicación, un giro por ese concepto, ya lo vimos en el ejemplo, un 10% de diferencia, puede darte vuelta un resultado. Entonces, de alguna manera, quizá hay una actitud un poco cómoda por parte de los contribuyentes al no hacer nada en este tema. Si fuera al revés, como en otros países, como en Perú, como en Argentina, que te viene información, de alguna manera se genera cierta tensión que implica, y eso creo que lo dije yo, que el precio de transferencia, tener precio de transferencia o realizar operaciones con relacionados no es malo, pero sí tengo que poner ojo en lo que estoy haciendo. Tengo que tener una metodología de precio de transferencia. Tengo que poner ojo en este tema. ¿Ah? Y eso en relación a los comparables, no solo al acuerdo que puedo tener con mi parte relacionada. Y esa certeza, la única forma el único medio que te lo da es un análisis o estudio de precio de transferencia. Y por eso se exige en otras legislaciones. Entonces el contribuyente de alguna manera se prepara al entregar la información anual o al tener la posibilidad de acercarse al servicio cuando está partiendo la operación, es decir, estos son mis precios, certifíqueme, de alguna manera te da la tranquilidad. En cambio acá está la norma, dice, bueno, ya 10 años no se aplica, no sé que, no tengo noticia de que hayan giros o que hayan fiscalizaciones, lo cual no es así, pues yo sé que están, no lo va a decir el equipo, pero sí están trabajando en fiscalización. Lo que pasa es que ninguna empresa quiere figurar en la portada de un diario, oye, tengo problemas de precio de transferencia, estoy sacando utilidades del país para que tributen en otra parte, en el fondo. No es buena publicidad, ¿ya? Pero es buena tu pregunta por eso, porque yo creo que si hubiese un cambio y se cambia la carga de la prueba, de alguna manera los contribuyentes van a estar mucho más preparados de lo que están ahora. Pero la prudencia siempre se mantiene, ya sea que no me cabe duda que serían prudentes también en fiscalizar, pero obviamente, y esto no es para quedar bien con el servicio, pero obviamente que el servicio tendría mucho más información, porque al pedir, si todos los contribuyentes tuvieran a disposición un estudio de precio de transferencia, en el fondo abrir tu negocio, y el servicio aprendería mucho más rápido de todos los sectores de la economía, cómo operan, cuál es el core business, cuál es la última línea, cuál es tu margen, y le sería mucho más fácil fiscalizar a los que se están portando mal. Y ahí sí aplicaría la prudencia con una buena citación y una liquidación, en el fondo. Creo que sería beneficioso para ambas partes en ese sentido, a lo que hay ahora, que esta falta de certeza. Bueno, como moderador de esta actividad, quisiera agradecer. Las palabras de cierre van a ser dirigidas por la señora Ruth Tapia. No sin antes agradecer a los expositores, queridos amigos, brillante. Un aplauso les pediría para ellos, por favor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias también, profesor Montes, por su participación. Bueno, 3 puntos. El primero, solicitarles nuevamente la encuesta, que para nosotros, como les decíamos, es muy importante. En segundo lugar, que visiten nuestra página web, que es www.uejecutivos.cl, donde podrán encontrar toda la información respecto a nuestros diplomados, sobre todo en esta área. Agradecer nuevamente a nuestros auspiciadores, y ahora quería invitar a nuestros expositores a que nos ayuden a seleccionar los números, porque vamos a entregar varios obsequios
¿Qué les parece si empezamos con las suscripciones al diario financiero? Les pido por favor que tengan su número a mano y que indiquemos el número seleccionado. Por favor, Claudio. $45. Si se puede acercar a la persona y tú mismo, Claudio, por favor, entrega el premio. $34. Ahí viene el 34. Un aplauso también. $29. Otro aplauso también para el número 29. $24. Estamos entregando ahora los libros que son gentileza de editorial Edimatri. Muy bien, felicitaciones. El 4. Muy bien. Muy bien, otro aplauso entonces para el número 31. Bueno, y para los que les guste la tributación internacional, el número 13. Buen número, el número 13. 13. Veamos. 13. 12 más 1. Él era el número 13, precisamente. Un aplauso. Muy bien, muchísimas gracias a todos y la verdad que los quiero invitar ahora a un rico café, así que los invito ahí al hall. Muchas gracias, buenas noches.